Empezamos con nuestro segundo día del VR Fest MX 2022 con nuestra primera ponente, Selva González Vildoso. Ella es productora, gestora cultural y activista LGBT+, radicada en Marsella, Francia, nacida en Iquique, Chile. Es cofundadora y productora ejecutiva de Nanay Studio, que es una compañía enfocada en experiencias inmersivas XR creadas a través de colaboraciones interdisciplinarias por una hermandad de artistas. A continuación, ella nos presentará su conferencia llamada Representación LGBT+ en el metaverso. Esta conferencia intenta poner un énfasis en la necesidad de representación que existe en el metaverso por experiencias y perspectivas LGBT+. En un mundo donde las nuevas generaciones son cada vez más abiertas y fluidas, el valor de la diversidad de nuestra industria y en nuestros relatos abre la discusión. ¿Qué estamos haciendo para hacer más inclusivo el metaverso que creamos? Sin más por el momento, te dejo con tu conferencia, Selva. Bienvenida. Hey Mario, muchas gracias a ti y a Gabriela Costa y a todo el equipo que está detrás de VR Fest México. Nos sentimos muy honradas de tener en Estudio esta invitación, tanto a entregar esta conferencia sobre nuestra perspectiva de la representación LGBT en el metaverso, pero también porque nuestra obra IFA, una experiencia sobre el reino Fungi, estará participando este año del VR Fest de diferentes maneras en exhibición desde el 8 al 23 de octubre en Ciudad de México, así que no se la pierdan. Es una experiencia maravillosa que te lleva a entender el ciclo de vida del reino Fungi, ocupando la realidad virtual para entregar una perspectiva no humana de un maravilloso hongo que nos enseña sobre bioremediación y cómo curar el planeta que estamos destruyendo. Bueno, después de agradecerle a ustedes, también quería agradecerle al público que está en su casa por darse el tiempo de escuchar esta ponencia. Me gustaría explicar un poco qué es lo que voy a hablar y quién soy yo. Voy a darle clic ahora a la diapositiva. Me parece que podemos empezar. Ahí están. Representación LGBTI más en el metaverso. La importancia de tener una voz en la creación de nuestros universos virtuales. Bueno, creo que para partir hablando de esto, de un tema que hoy en día es tan polémico como la representación de comunidades marginalizadas y la incorporación de diferentes sectores que no han estado trabajando en tecnología y en estos nuevos desarrollos tecnológicos desde hace bastante tiempo, se vuelve una discusión imperativa de tener dentro de estos espacios, especialmente porque estamos normalmente entre creadores. Estamos entre creadores, entre personas que son asiduas al tema y entre audiencias. Muchas de ellas que están buscando este tipo de espacios para poder dialogar acerca de la creación, de lo que se está desarrollando y de lo que los espacios están mostrando y dándoles prioridad hoy en día. Por eso sentí muy importante hablar acerca de representación, porque para mí, como persona LGBT, me pareció muy importante desde que entré a esto, intentar buscar ejemplos y explicarle al mundo la necesidad que teníamos de vernos representables, de ver representadas nuestras luchas, nuestros discursos y muchas veces nuestras necesidades y nuestras vidas en lugares en donde constantemente se repite el mismo tipo de cuerpo y la misma tipo de experiencia. Voy a partir un poco hablándoles de mí. Mi nombre es Selva González, soy una mujer trans chilena, mis pronombres son la y ella. Soy productora ejecutiva, creativa de XR, estratega de impacto para documentales y largometrajes y activista LGBTIQ. Todo al mismo tiempo y mezclado porque la verdad es que oficio de una manera precaria pero maravillosa a lo largo del trabajo de compañeros, amigas, con las que desarrollo obras, experiencias, muchos tipos de diferentes manifestaciones. Como les decía, trabajo con y para mis amigas, produciendo procesos creativos, obras, exhibiciones, festivales, con diferentes equipos de trabajo, intentando hacer del proceso mi principal interés. Para explicarme mejor, a mí me encanta pensar en cómo y entre quiénes creamos y por qué y para quiénes creamos. Siento que es la perspectiva que puedo entregarle a los procesos productivos desde mi rol como productora y que al mismo tiempo es mi responsabilidad de cuestionar
estos mecanismos de producción que muchas veces vienen de la hegemonía, que vienen del fast production y que no te dan tiempo de cuestionarte cómo estás trabajando, entre quiénes están trabajando, por qué estás haciendo lo que estás haciendo y para quién estamos creando esto. Mi desarrollo personal comenzó en la carrera de cine. Yo partí produciendo cine convencional en 2D, cortometrajes de ficción y documental y largometrajes desde el 2008, mientras me encontraba en la universidad. Pero algo pasó mientras estaba en la universidad, que es que me acerqué gracias al impulso de un amigo y compañero, Sebastián Gutiérrez, que fue el director de mi tesis universitaria, hacia la estereoscopía. La estereoscopía como manifestación conlleva elevar el cine hacia el grado de similitud similar a lo que nosotros sentimos, a tener profundidad, espacialidad y al mismo tiempo jugar con la sinestesia que eso te puede llegar a producir, generar experimentos que tengan que ver con distancias, con cercanías y al mismo tiempo utilizar eso a favor de una narrativa. En esa época la estereoscopía volvía a las pantallas de cine, a las pantallas de televisión. ¿Se acuerdan estas pantallas TV, LG Electronics, Smart TVs, que con unos lentes estereoscópicos te permitían poder ver dimensiones? Películas como Avatar, como Pina, como La Caverna de los Sueños Olvidados, dirigidas por importantes nombres del cine, estaban incorporando estas tecnologías estereoscópicas como una forma de acercarse a lo que el cine siempre ha querido, que es ser una mímesis de la realidad. Fue interesante compartir con compañeros el descubrimiento de este lenguaje, entender las posibilidades que ofrecía y los desafíos técnicos que significaban. Se podría decir que el 3D para mí fue una puerta de entrada a los nuevos medios, que eran hasta ese momento en un ambiente que yo no conocía. No existían en Chile ni en Latinoamérica y en muy pocos lugares del mundo festivales ni espacios para exhibir lo que nosotras estábamos desarrollando. Pero en los nuevos medios, en lugares de exhibición que buscaban levantar experimentaciones digitales con audiovisualidad, que venían de lugares históricos de resistencia, como el Festival Franco-Chileno en Chile y el posterior desarrollo de la Bienal de Artes Mediales, abrieron un espacio en donde obras como las que nosotras estábamos desarrollando tenían un lugar de exhibición. Desde entonces he logrado colaborar con experiencias muy diferentes, desde el cine clásico en 2D a experiencias inmersivas interactivas, junto a increíbles personas y profesionales, maravillada de la interdisciplinaridad y el potencial creativo y perceptivo tanto de las obras como de los procesos colectivos. Si el cine ya era una experiencia interdisciplinaria muy interesante, entre guionistas, directores de fotografía, directores de arte, montajistas, estas nuevas obras me invitaron a cuestionar, experimentar y descubrir interesantes técnicas que ampliaron la forma en la que yo entendía el mundo. Ya no solo tenía que mostrar el mundo que estaba frente a mí, sino que estaba adquiriendo técnicas que me permitían pensar en generar nuevos mundos a lo largo, o sea, de la mano de los creadores con los que estaba trabajando. Yo en realidad vengo del cine y la televisión, que como tiene un pensamiento súper arcaico sobre lo que son las tecnologías, que vienen de los primeros experimentos con la audiovisualidad y que también han sido formados en una forma de tratar la narrativa de una manera muy clásica, muy lineal y de alguna forma eh, basal como la literatura, como la pintura, de las disciplinas que lo conformaban. Creo que inmediatamente me di cuenta que estudiando una carrera que se llamaba cine y televisión, lo que a mí me iban a enseñar era algo que a mí me parecía ya arcaico en mi forma de entender la audiovisualidad. Yo vengo de una generación que vio el internet llegar a mi casa. Yo vi los computadores entrar en mi casa y empecé a relacionarme con software y con hardware desde muy temprana edad, por lo que siempre estaba motivada por entender la audiovisualidad fuera de los márgenes de las posibilidades que tenía
naciendo en el tercer mundo, en una ciudad en la mitad del desierto, donde había muy poco acceso a grandes tecnologías que se estaban desarrollando. Pero de todos modos, creo que el ramo que más me motivó y que de alguna manera más logró acercarme hacia las investigaciones y el desarrollo profesional que yo quería, era estudios de la representación. Fueron los que más me interesaron. La teoría de la representación te habla de la posibilidad que sentimos y de la posibilidad que tenemos como seres humanos de traducir todos nuestros sentidos, tanto lo que vemos como lo que oímos, como lo que palpamos, hasta lo que emocionalmente nos conmueve y provoca. Es maravilloso cómo la humanidad ha entendido esta posibilidad de representar estéticas, poéticas, tecnologías que nos sorprenden constantemente en su posibilidad de traducir nuestra realidad y nuestros sueños en un lenguaje entendible para otros. Los medios son un canal muy interesante a través del cual nos podemos comunicar y que son cada vez más accesibles, que abran audiencias masivas, constantemente entregando información, emociones, puntos de vista, datos de juego, nuestros sistemas operativos, datos que luego nuestros sistemas operativos procesan para entender y comprender el universo frente a nosotros. Yo trabajo con algunos de los medios más poderosos para representar. En primer lugar, el cine, que tiene un gran poder de mímesis con la realidad, ejercicios como niños esperando la llegada de un tren, que lograron maravillar al ser humano con la fuerza de la representación, hasta la realidad virtual, que abre las posibilidades de crear experiencias en las cuales sumergirse, nuevos mundos que conllevan nuevas lógicas, nuevos desafíos y nuevas reglas. Ha sido muy interesante empezar a trabajar en este nuevo ámbito y en este sentido me gustaría partir por explicando qué es lo que entiendo yo del medio en el cual he decidido hablar hoy en día, que es el metaverso. ¿Qué es para mí el metaverso? Porque, digámoslo, hay una gran concepción histórica de lo que se ha definido como metaverso. Desde la ciencia ficción que lo nombra en primer lugar y que lo imagina como un futurismo que hoy en día es muy posible, si no el presente, hasta las concepciones que tenemos hoy en día de espacios virtuales libres en donde avatares, experiencias, seres humanos, archivos inmateriales pueden confluir y como usuarios podemos movernos libremente dentro de estos espacios. Ha sido muy interesante plantearme esto porque también me ha obligado a conocer a mí tantas diferentes posibilidades de entender tanto el metaverso en el cual yo trabajo, que conlleva la realidad virtual, la realidad aumentada y realidades mixtas, como otras concepciones del metaverso que vienen de lo básico del Internet, espacios de comunicación entre personas que nos permiten generar pequeñas comunidades, pequeños universos reales. Yo vine a hacer el Internet frente a mí. Cuando yo me estaba relacionando con eso, crecí con los computadores, como les dije, entrando en mi casa. La idea del futuro del que hablaban mis padres no solo me parecía realista, sino muchas veces el presente. Dispositivos para moverse voladores, check. Avatares digitales, check. Dispositivos con los que puedo moverme, como un celular, check. Inteligencia artificial, check. Hasta teorías conspirativas como el Gran Hermano, check. Todo se ha estado comprobando en el último tiempo que es real. En fin, el presente me parece sacado de una novela de ciencia ficción, que es exactamente el mismo lugar de donde nace el metaverso. En la ficción, una narrativa inventada para hablar del futuro, pero que hoy está frente a nuestros ojos. La definición absoluta de metaverso no existe. Hay espacios que claramente logran acomodarse más a lo que muchos de nosotros creemos que debería ser el metaverso. Depende de a quién le preguntes, depende de cómo lo preguntes y depende del momento en el cual lo preguntes, la respuesta que vas a recibir. Yo entiendo el metaverso como un espacio, un territorio
una virtualidad al que podemos acceder gracias a la tecnología similar a Internet o cualquier otra tecnología de comunicación, pero otras personas entienden el metaverso desde lo etimológico, que tiene que ver con pensar más allá del universo. Meta, más allá, universo ya está ahí. Más allá de la realidad. Para mí, la realidad virtual es algo certero, es algo con lo que trabajo día a día y algo a lo que me enfrento de descubrir y experimentar constantemente, porque a pesar de que sea algo nuevo, fue definido por la industria con reglas y estructuras sólidas que al mismo tiempo favorecen a ciertos lugares más que a otros. A pesar de que encuentre el nombre metaverso un muy buen branding, no creo que esté más allá de este universo. De hecho, yo creo totalmente lo contrario. El metaverso es una representación de este mismo universo. ¿Por qué? Porque no se crea solo. No ha sido inteligencia artificial la que está desafiando los límites de la representación. Lo crean nuestras propias humanidades terrestres. Claro, en este espacio las leyes de la física y la biología no nos permitirían ser un avatar de una vaca con alas de dragón que vuela. Pero la mente que está moviendo ese avatar sigue siendo la de una persona humana que está ahí entendiendo cómo poder sentir y ver cómo lo hace un humano a través de este avatar. El metaverso uno normalmente lo escucha de bocas de empresarios, multimillonarios que se paran en conferencias gigantes a hablar acerca del futuro. Grandes magnates de la tecnología, invitando a que te sumes a la revolución tecnológica, hablando de libertad, de posibilidades, de sueños, de aspiraciones, promocionando la nueva plataforma del metaverso, la nueva aplicación del metaverso, la nueva experiencia del metaverso, etc. El término ha sido utilizado por tantas industrias que ha perdido un hilo conductor, aumentando su ambigüedad y haciendo difícil hablar de un metaverso sin tener que decir a cuál o a qué te refieres. En muchas partes del mundo, debido a los controles de los diferentes gobiernos, a los accesos a la tecnología y a un montón de diferentes otras razones, la forma en la que se entiende el metaverso varía constantemente. Para mí el metaverso es un universo inmersivo, un territorio digital en donde confluyen experiencias y plataformas, que está albergada por servidores que sí tienen un lugar físico y que corresponden a diferentes industrias, pero que acogen a usuarios, comunidades, almacenando data, archivo y memoria. Para mí es un espacio social inmersivo, compuesto por múltiples experiencias, salas, mundos virtuales en donde poder llevar nuestra bata virtual y acceder a la de otros. Este territorio está creándose hace un buen tiempo, a pesar de que los ejercicios parecen arcaicos, como el Internet del pasado, lograron un propósito muy importante: entrenar a nuevas generaciones de humanos a aprender un lenguaje digital que les permite expresarse, pero también funcionar y trabajar. Funcionar sin miedo, sin límites, pues están desarrollando su propia capacidad de abstracción necesaria para poder imaginar, creando nosotros mismos el código de los mundos que estamos habitando, la magia de la programación. A mí como generación me costó mucho entender la necesidad que tenemos de alfabetizar a las comunidades en torno a la programación, no solo para desarrollar ingenieros en informática, sino para poder desarrollar usuarios informados, ciudadanos de este metaverso virtual, que son capaces de entender el background, el back-end de lo que están desarrollando y al mismo tiempo entender que la información que están depositando ahí, sus experiencias, sus pruebas, sus performance, van a ser utilizadas por la industria para funcionar o a favor de nosotros o en contra. Lo que en algún momento fue entendido como algo muy específico o técnico, aprender a navegar
Entender el código para masterizar un dispositivo, pues puede significar hoy en día una herramienta vital para el desarrollo personal de los seres humanos. Gracias a la programación, podemos hoy crear contextos virtuales, aplicaciones, plataformas, como las que le estoy hablando ahora, un medio audiovisual a través de un canal, una plataforma web, que contiene un mensaje que también está codificado por imágenes, por bits, etc. El metaverso es el espacio en donde nuestras vidas virtuales confluyen, la tuya desde tu casa, que estás operando a través de cualquiera de los diferentes dispositivos que te permiten ver esta presentación, como la mía. Y claro, suena un poco descabellado de que nuestras vidas virtuales estén divididas en múltiples plataformas, código, etcétera. Hace pensar que es muy difícil pensar en que haya solo un metaverso, cuando las diferencias y las posibilidades y las precariedades y los privilegios nos separan constantemente. Pero esa es la razón por la que en otras charlas donde se habla solo del metaverso, vamos a escuchar discusiones sobre conceptos como interoperabilidad, que son importantísimos para poder garantizar que personas puedan transitar de un metaverso a otro en libertad y que el trabajo y la data que están generando en cada uno de esos espacios les pertenezca y se puedan mover con tranquilidad. En realidad, para poder pensar el futuro, es ideal y soñar con un concepto de portabilidad digital que nos permita poder acarrear mi data conmigo, protegerla, ser dueña de mi propia información y llevarla donde me sienta cómoda y segura online. Esas debieran ser las reglas del juego, pero no todo el mundo cree lo mismo. Por eso es importante pensar en la comunidad LGBT cuando creamos las reglas de este tablero. Porque para muchos de nosotros, el garantizar un lugar seguro es la única forma en la que nos vamos a sentir realmente invitadas a la fiesta. Datos. Existen en el mundo 78 países donde ser LGBT es aún considerado un crimen. Eso significa que en esos 78 países, que la población y que tu gobierno se enteren de tu orientación sexual o identidad puede significar la cárcel, castigos sociales, extradición o la muerte. En Latinoamérica nos enfrentamos a complicadas cifras que conciernen a la población LGBT. Es una región extremadamente dispar entre cuanto a la protección de los derechos de las diversidades sexuales y de género, que estados como Argentina han sido un gran ejemplo, hasta lugares como Brasil o México, en donde la vida de las personas trans está en peligro. A pesar de que algunos países de América Latina han sido vanguardia en conquistas de derechos para la comunidad LGBT, la brecha que separa lo institucional de lo cultural sigue siendo enorme. Al menos 1.292 personas con una orientación sexual o identidad de género diversas fueron asesinadas en los últimos 5 años en América Latina. El país con más muertes trans en el mundo es Brasil. Le siguen México, Honduras, Estados Unidos y Colombia. ¿Cómo se explica esto? Misoginia, racismo, xenofobia y el odio hacia las trabajadoras sexuales, siendo la mayoría de las víctimas mujeres trans negras y de color, migrantes y trabajadoras sexuales, que son en realidad las identidades más marginalizadas de la comunidad LGBTIQ. Las relaciones homosexuales siguen estando penadas en 9 países de América Latina y el Caribe, entre los cuales destaca Jamaica y la Guyana. Solo en 4 países, Bolivia, Ecuador, Cuba y México, se protege de manera explícita a través de la Constitución a personas LGBTIQ, mientras que el matrimonio y la unión civil entre personas del mismo sexo solo se reconocen en 7 países. Actualmente, 9 países de la región penalizan prácticas por fuera de la heteronorma, destacando en América Latina y América Central y el Caribe como el foco más intensamente represivo en materias legales. Estudios como las reformas orientadas a los derechos LGBT en la América Latina, una ciudadanía universal y pendiente de Erika López Sánchez, encuentra que una de las variables clave para el logro del reconocimiento de los derechos ha sido la capacidad
de influencia de los colectivos y organizaciones sociales. Si pensamos que la población LGBT históricamente es gran consumidora de tecnologías y que en la reivindicación de sus derechos, plataformas, redes sociales, canales virtuales han jugado una pieza clave en estas luchas, entendemos que para estas comunidades históricamente marginalizadas y violentadas, el metaverso tiene un potencial increíble: conectarnos, entregarnos recursos que no existen donde estamos físicamente, mostrarnos ejemplos de lucha que pueden significar cambios en nuestros propios territorios, darnos el acompañamiento y seguridad que necesitamos para vivir. En Chile, luchas como Libertad para Estéfano, Justicia para Ana Cook y tantas otras cuerpas LGBT que necesitan que las discriminaciones y las violencias que están sufriendo tengan una repercusión y tengan alguna forma de acción, se han liderado principalmente a través de redes sociales y han sido diferentes espacios virtuales dentro de plataformas y formas de juntarse y reunirse las que han logrado llevar estas luchas a Latinoamérica y al mundo. Para eso, la diversidad e inclusión en el metaverso son mi meta y la de muchas personas LGBTIQ. Necesitamos garantizar que el metaverso sea un lugar seguro para las poblaciones marginalizadas, para garantizar que las cifras que les entregué antes dejen de repetirse. El año pasado, la revista Vice Magazine subió un reportaje sobre Sam y Euphoria, una pareja queer de Singapur, país en donde el matrimonio igualitario no existe, quienes contrajeron matrimonio en el metaverso a través de una plataforma y un espacio virtual que se llama The Close-Up City Hall of Love, invitando a sus familias, amigues y comunidad y generando un NFT de su licencia virtual, transformando este pacto queer hermoso de relación imposible de obtener en su territorio físico en un archivo protegido y personal que garantiza que va a seguir perteneciéndose y que va a poder trascender en el tiempo. Esa es la importancia que tenemos que reconocer en el metaverso para personas que vivimos en lugares y territorios complicados. Empezamos a valorar la necesidad de cuidarlo. Internet es un lugar increíblemente difícil. Los peligros de un metaverso inseguro son gigantes. Si queremos propiciar la inclusión, debemos asegurar la seguridad, principalmente en términos de data. Lo que, por ejemplo, es importantísimo en países donde los gobiernos o instituciones podrían utilizar información de los usuarios para perseguir y condenar personas LGBT. Pero para nosotras, una de las cosas que más nos da seguridad es ver a otras como nosotros, es vernos y sentirnos representadas en algo que inmediatamente valía nuestra existencia y luchas. Ahora, un ejercicio. Admiremos los equipos de las principales empresas más grandes de XR. Se ven así. Fotos de hombres blancos heterosexuales. Lamentablemente en Latinoamérica no hay mucha diferencia. Y esto no es solo por interés o casualidad. Esto es por privilegio. Yo sé, esa palabra que da vuelta en la boca de todas las feministas. Y es que es verdad. Es un privilegio verte en todas partes representada. Sentir que tu vida está bien porque el mundo lo ratifica. Validarte en los otros. Tener pares que se ven como tú, que son exitosos, facilitando tu desenvolvimiento en una profesión, arte, técnica, etc. La falta de representación es algo con lo que la mayoría de las personas LGBT tenemos que lidiar toda nuestra vida. La historia de la humanidad está escrita sin nosotros, aunque siempre hayamos existido, pero nos borran de sus libros de historia. Gracias a la lucha de nuestra comunidad, en algunas partes del mundo se puede vivir mejor. Hemos generado data segura, hemos generado espacios en donde podemos llegar a desarrollarnos y empezar a escribir sobre nosotros, sobre nuestra comunidad, sobre nuestra historia y nuestro futuro, cambiando el panorama, pero siempre con la fragilidad de ser de vuelta al closet o a la hoguera. Debemos garantizar que estos nuevos espacios contengan y abracen a las comunidades que albergan y que el metaverso sea un espacio libre de violencia, libre de acoso y también un lugar seguro para la denuncia, la revolución y la lucha, porque nada nos garantiza que el mundo no volverá a ser lo que era antes.
En las palabras de Simone de Beauvoir, no olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Esto no es solo importante para quienes somos víctimas de esta violencia, sino para todos, aunque nos cueste mucho entenderlo y sea difícil para todo el mundo comprenderlo. En el reciente artículo I Make Video Games, I Won't Let My Daughters Play Them, publicado en New York Times, William Su, fundador de la empresa desarrolladora de videojuegos Storm 8, explora cómo los mismos juegos que él creó, de los cuales lucró por años, no les permitiría jugarlo a sus hijas, centrando la discusión en la adicción que los mismos desarrolladores programan en sus juegos y lo terrible de una industria sin ningún control que tiene mucha incidencia sobre las mentes infantos juveniles, que pueden ser fácilmente manipuladas por otras si no existe una educación pertinente. Así también, los juegos de guerra te llenan de dopamina que enaltece la violencia, la competencia, la verticalidad, la descalificación. Juegos de aventura promocionando la misoginia, el racismo, la homo-lesbio-transfobia, etc. Pero, ¿cómo cambiar eso? Diseñar inclusividad y equidad es un desafío importantísimo del cual muchos nos estamos haciendo cargo. ¿Por qué? Porque debería ser escrito por y para quienes la necesitamos. Miremos el contexto. El universo se está creando en un momento de la humanidad en donde muchos tenemos herramientas para colaborar. Autodidactas, emprendedores, técnicas, creativas, instituciones académicas que se han desarrollado en el ámbito de la informática y el acceso a la tecnología. Hoy también los usuarios y consumidores somos creadores y podemos garantizarle a otros como nosotros un lugar seguro y representativo para existir. En este caso, personas que es como Sasha, que escribe Design for Justice, o la Junta Internacional de el Algorithm Justice League, son lugares increíbles que están luchando por hacer que la industria entienda la necesidad de considerar mujeres negras, mujeres trans, mujeres marginalizadas, cuerpos que están siempre en los bordes dentro de la industria de la informática, para que los software que se están desarrollando por empresas que son principalmente creadas por hombres blancos, como vimos anteriormente, no sigan perpetuando la discriminación que ya de por sí sentimos, que nos consideren en el momento de evaluar el reconocimiento facial, de evaluar el diseño de los software y de cómo acceder a ellos. En fin, si tenemos que empezar a exigir y generar material que nos permita exigirle a la industria la consideración y poner límites, establecer reglas del juego para que no sientan de que pueden avanzar a favor de ellos pero en contra de nosotros. Lo importante de tener representación es que, aunque no esté todo el mundo contento, como podemos ver en la foto, siempre van a haber trolls. Esto cambia la vida de las personas por completo. Yo soy una mujer trans de Iquique, una pequeña ciudad en el norte de Chile entre dunas y océano, donde nunca vi a nadie como yo caminar por la calle. Internet fue el medio que tuve para encontrar a mi comunidad, y no me refiero a sitios informativos, sino a usuarios, canales de chat, personas como yo que me permitieron creer que era posible ser yo misma, porque me contaron de su propia experiencia. En estos tipos de espacios virtuales, en estos metaversos arcaicos, había una humanidad que estaba detrás del medio que hizo que el metaverso no fuera un libro sin leer, que no fuera solo un link en un buscador de Google, y que yo quisiera entrar por quienes estaban ahí, haciendo de ese libro una cosa activa, transformando esa plataforma virtual en un lugar dinámico. ¿Por qué es muy importante invitar a la población LGBTIQ? Porque muchas de nosotras, como dice la foto, buscamos en Internet y en el metaverso y en lugares virtuales y en comunidades que están fuera de nuestras posibilidades físicas, un lugar donde desarrollarnos. Nosotras como comunidad diseñamos inclusividad. ¿Por qué?
porque de eso depende que podamos también entrar en estos espacios. La comunidad de los espacios virtuales es un catalizador de cambio y lucha. Sabemos que hay otros como yo que cambiaron mi vida por completo. La información que permitió eso, como le dicen, la educación, pero no la convencional, sino una educación que nosotros buscamos, que nos permitió escribir en el teclado lo que nos pasaba y descubrir un mundo más allá del que conocía. Ese es el metaverso que yo empecé a escribir y que yo sigo escribiendo. Los proyectos que desarrollamos en Anaya Studio tienen que ver con eso, con generar perspectivas no humanas muchas veces que nos permitan entregar a personas que saben que lo que está frente a ellos no es correcto y que la forma en la que la industria, el gobierno y la institución les está diciendo que deberían funcionar no es la que ellos creen correcta. Nos esforzamos por hacer experiencias que vengan desde la empatía, que vengan desde el cuidado y desde el amor, para intentar generar en el usuario un cambio que no solo sea intelectual, sino que también sea emocional. No todo el mundo va a estar atraído de la misma manera hacia el metaverso, porque no todos nacemos iguales. Algunas identidades la tienen más fácil, porque hay gente que se ve como ellos, como el mundo está diseñado para ellos. Por eso es tan importante que creemos mundos por y para nosotros y que fiscalicemos los mundos que se están creando para las nuevas generaciones, para que no alberguen y continúen con la violencia que hemos estado sufriendo. Necesitamos elevar comunidades que contengan valores positivos para jóvenes y adolescentes, que promuevan la prevención de la violencia, el respeto entre individuos, el cuidado del planeta y la inclusividad de comunidades que han sido históricamente marginalizadas. El giro claramente es narrativo. Hay que cambiar la historia que estamos contando, pero también es político. Hay que cambiar la gente con la que estamos trabajando. Hay que cambiar los lugares a través de los que mostramos lo que estamos mostrando. Y hay que claramente empezar a mirar el prisma a través de ojos diferentes a los que nos han estado mostrando durante todo este tiempo. Nosotras no estamos pidiendo igualdad, estamos creando espacios donde la igualdad puede reconocerse como un valor positivo, para que sean los mismos usuarios los que practiquen esa igualdad entre ellos. Diseñar inclusividad es diseñar justicia. ¿Por qué es necesario sentirnos y vernos representados? Porque nos sentimos invitados a vivir en este mundo. Es difícil explicarle a alguien que siempre vio personas iguales a ellas la sensación de marginalidad, de error, de sentir que las personas LGBT, cuando empezamos a darnos cuenta, no somos iguales que el mundo que está frente a nosotros. Ese trauma inicial, esa vergüenza, esa culpa de no ser, es terriblemente dañina para cualquier ser vivo. Pero no solo le pasa a la población LGBT, también le pasa a las mujeres, también le pasa a las personas con cuerpos diversos, a personas con discapacidades o diferentes cuerpos que tienen otra forma de vivir en este mundo. Cualquiera que empieza a darse cuenta que el mundo le empieza a decir, tú no eres normal, quiere lo mismo que yo estoy diciendo en esta charla. Les llamamos comunidades marginalizadas, pero no lo son porque no hemos decidido marginalizarnos, lo son porque hemos sido desplazadas del centro, hemos sido desplazadas de la hegemonía y empezamos hoy en día recién a ver ejemplos de personas que logran ocupar el centro y transformarlo en algo que ya no nos parece complicado, que ya no parece dañino. Es diferente pensar en contenido generado para comunidades LGBTIQ que incorpora personajes o perspectivas LGBT en su narrativa. Es diferente porque muchas veces no nos consideran. Hay personajes dañinos, hay personajes que repiten estereotipos, que remarginalizan, que provocan un efecto peligroso para las personas. La heterosexualidad y el machismo han generado lugares comunes en donde la sociedad nos pone una y otra vez reforzando a repetir una narrativa que nos tiene cautivas de la violencia. Pero sabemos que no tiene que ser así. Hemos visto crecer cantidades de autores y autoras LGBT, crecer tipos de historias, series de TV, libros, que han hecho a la industria percatarse de la amplia necesidad por productos culturales con perspectiva LGBT. Compartir subjetividades es el poder de las nuevas realidades. La interactividad tiene una potencialidad enorme. Somos catalizadores de acciones.
le damos un poder al cuerpo, a la intención. Es transformar al espectador en un agente de cambio y de acción, es algo poderoso. Si a eso le aportamos que la comunidad que le rodea, la experiencia, la posibilidad de crear tu propio avatar, de disponer de una identidad virtual a tu parecer, el metaverso se vuelve un lugar importantísimo. ¿Por qué diversificar tu equipo de trabajo? Les hablo a todos mis colegas productores, a todos mis colegas que son CEOs de sus propias empresas. Es necesario impulsar la participación de mujeres disidencias, personas racializadas, personas con cuerpos y corporalidades diferentes en nuestras empresas, para garantizar que la inclusión no sea una tendencia, sino una ruta hacia la profesionalización de nuestras propias comunidades. Más profesionales entrenándose significa mayor diversidad en la oferta de contenido y eso conlleva nuevas e interesantes audiencias para nuestros proyectos. Si queremos que las tecnologías que estamos desarrollando se masifiquen, tenemos que pensar en cómo invitar a nuevas partes que no hoy en día no son parte a entrar en este mundo. Las personas LGBT pensamos en inclusión, naturalmente pensamos en accesibilidad, y no porque esté en nuestro ADN, sino porque nuestro punto de vista está pensado constantemente en función de nosotros mismos y otros como nosotros. Y lo que queremos es facilitar que lo que estamos haciendo sea amigable, consciente y positivo para otras personas que como nosotros pueden estar recién enfrentándose a esto. Hay una gran necesidad, hay muchas formas de justificar la necesidad de encontrar recursos y financiar equipos y proyectos LGBTIQ, pero la principal es la empatía. Después de que todo lo que le he dicho, debería ser empatía natural de un ser humano entender que para poder eliminar la marginalización tenemos que equiparar la brecha tecnológica del género y la identidad, que hace tan difícil la incorporación de nuevas tecnologías en comunidades no hegemónicas. Debemos generar ejemplos para que la misma comunidad y otros que buscan trabajar en espacios seguros, respetuosos y críticos. Estamos haciendo la tarea, generando espacios que reivindican nuestras luchas, contando nuestras historias y compartiendo en el mundo características como resiliencia, resistencia, amor propio, respeto, comunidad, todos muy necesarios para provocar cambios positivos en las nuevas generaciones. Les invito a buscar ejemplos. Hay lugares increíbles como el Museo LGBT que acaba de presentarse en Tribeca, personas como Antonia Forster, que es su creadora, así como muchos otros creadores LGBT que hoy en día están discutiendo y generando espacios para nosotros. Investiguen, busquen y amplíen la gama de colaboradores y de referentes para que los moodboards de sus proyectos contengan mucho más que su propia experiencia. Muchas gracias por este espacio. Me gustaría empezar a leer algunas de las preguntas que empezaron a llevar mientras estaba hablando. Muchas gracias, Selva. Muy, muy interesante toda tu presentación y todo lo que nos compartiste. Digo, sobre todo esta parte, ¿no? Que a veces, y bueno, hablo también por mí, que luego nos puede hacer pues mucha falta esa parte de como de empatía, ¿no? Como que luego es como el hecho de pensar como nada más en nosotros mismos. Pero justo, yo creo que es, o sea, en lo que más, pues ahora sí que toda la gente, o sea, en lo que más tenemos que trabajar, ¿no? Como que en esa empatía con los demás, ponerte en el lugar del otro, o sea, yo creo que eso es de lo más importante que, pues, que hay que hacer. Me preguntan acá, ¿dónde puedo consultar info acerca de procesos neurológicos y psicológicos detrás de la estereoscopía en general y el cine estereoscópico en particular? Hay una serie de investigaciones en lugares muy interesantes del mundo en donde se trabaja acerca de los procesos neurológicos y psicológicos detrás de la exposición a estereoscopía. Pero aún así tiene que ver con experimentos. La estereoscopía no es una por sí sola. Hay experimentos estereoscópicos que conllevan diferentes técnicas que han sido trabajadas por diferentes industrias y que también tienen diferentes intereses en sus resultados. Yo te invito a tener un poco más de claridad en cuál es la estereoscopía que te parece interesante. Si es la que está detrás de la realidad virtual, por ejemplo, hay universidades como MIT, espacios de desarrollo tecnológico, hasta las mismas empresas productoras como HTC Vive o Oculus, que han desarrollado informes sobre aberraciones de la realidad virtual, problemas médicos que puedan llegar a venir, consejos para diferentes rangos etarios que lo van a consumir, como también
Accesibilidad, personas de cierta altura o no, que pueden o no entrar a la realidad virtual, que está diseñada para un cuerpo hegemónico. La realidad virtual, como un casco, está pensado por una persona de cierta altura, de cierta forma, que tiene un cierto desplazamiento, y eso ya de por sí es discriminador. Por lo tanto, los experimentos que se han llevado a realidad virtual y su análisis tienen que ser enmarcados dentro del rango en el cual se estudió. No hay ninguno que sea sobre estereoscopía en particular, porque la verdad es que cada caso es diferente. Si puedo compartir el link de mi tesis, por favor. Este proyecto es un proyecto colectivo que vengo desarrollando con mi compañera Natalia Cabrera, a hoy en día, que en algún momento desarrollé también con mis compañeros universitarios. Si está hablando de mi tesis universitaria, que es sobre Moisés, un corto estereoscópico que hicimos en 3D, te la puedo compartir. En la próxima diapositiva que van a ver ahora está mi correo, selva@nanay.studio. Estamos pensando año 2011, así que no me van a juzgar por lo que escribimos. Pero es muy interesante pensar que en ese momento un grupo universitario de Chile estaba generando 3D estereoscópico de la manera en la que estábamos desarrollándolo, y también pensar en el impacto que tuvo tanto para nosotros como para la industria. ¿Qué fuentes de consulta recomienda acerca de teorías de la representación? Es muy interesante eso. Yo tuve un profesor increíble que se llama Carlos Osa, que habla acerca de la teoría de representación desde la audiovisualidad. Él fue uno de los fundadores de la escuela de cine donde yo estuve. Tiene textos muy interesantes, como El ojo mecánico. Pueden encontrarlo en internet. Él es chileno. Es una persona muy crítica y disidente de la industria visual contemporánea, y tiene textos que nos pueden llevar a pensar acerca de la representación de maneras que cuestionen qué es lo que se está representando, por qué se está representando y por quiénes se está representando, que en realidad deberían ser los marcos para poder generar cualquier tipo de análisis de la imagen fija o de la imagen en movimiento. Me preguntan fuentes de consulta acerca de procesos psiconeurológicos y metaverso. ¿En quiénes se convertirá el humano como especie a partir del metaverso? Eso es increíble que preguntar la Gaby. Obvio, amiga, es cómo pensar en procesos psiconeurológicos y metaverso. Hay una serie de investigaciones, porque la verdad es que el ser humano ha desarrollado tecnología en los lugares más perversos de la humanidad, que es donde normalmente está el dinero. En la industria bélica, por ejemplo, que es donde nacen muchas de las tecnologías que hoy en día utilizamos, se han desarrollado investigaciones interesantísimas psiconeurológicas sobre no solamente el metaverso, sino que sobre las posibilidades que tiene la experimentación con la representación en el ser humano. Claramente son lugares que políticamente son un poco disidentes con nosotros. Y la hizo JJ Sánchez Luna, me parece muy interesante. Es difícil porque puede complicar un poco la posición política que uno tiene, pero todo tiene que mirarse con una arista política. Al final, el celular que estamos ocupando viene de la industria bélica, las cámaras que estamos desarrollando vienen también de industrias similares, de industrias de espionaje. Hay una serie de formas de subvertir el origen que tienen estas investigaciones que puede ser muy claro. La última pregunta que voy a leer, que viene del público también de YouTube, es: ¿consideras que el metaverso será un lugar libre de género y por ello un lugar más inclusivo? Qué polémica la conversación y el punto, porque yo no creo que estemos luchando por un lugar libre de género. Yo creo que estamos luchando por un lugar en donde cualquier género sea posible y respetado. No estamos luchando por un lugar en donde queremos abolir algo que muchas personas se puedan sentir cómodas de sentir. Así como hay mujeres cis que quieren reconocerse dentro de lo que significa ser mujer, también hay mujeres trans que quieren reconocerse dentro de lo que significa ser mujer. Así como hay mujeres trans que son no binarias y cuerpos cis que se reconocen como no binarias también. La identidad de género es una construcción social y por lo tanto debe representar a la sociedad y a la comunidad que la mueve. Yo creo que el metaverso debe ser un lugar en donde podamos experimentar.
en donde podamos plantearnos frente al mundo fuera de la rigidez física e ideológica que nos mueve. Debería ser un lugar en donde se nos permita dinámicas y juegos capaces de llevarnos a entender realmente luchas identitarias que son muy difíciles de vivir en el cotidiano. Por eso yo creo mucho en el metaverso, en la realidad virtual, en la realidad aumentada y en todos estos alcances tecnológicos como un lugar de experimentación. Eh, no queremos que sea algo estable porque también sabemos que está supeditado a la industria y que en cualquier momento esto se acaba y empieza algo nuevo. Lo interesante es que nos dejen experimentar con eso, que la experimentación no se quede sujeta a un equipo de 10 hombres en un laboratorio en California, sino que nosotros también podamos jugar con eso, crear avatares que sí se adapten a nuestras necesidades y de alguna manera incluir nuestras propias dudas, nuestras propias faltas de certeza en eso. Yo no soy a favor de abolir nada más que la esclavitud, que es de donde debería venir la palabra abolir. Yo soy a favor de celebrar diversidad y respeto. Creo que el metaverso debería buscar eso, generar espacios que donde más que abolir busquemos libertad de género, como dicen acá. Eso significa destruir un poco lo que nos han enseñado que es y jugar a crear con eso lo que nosotros creamos de que es importante crear, lo que nos sintamos que es importante crear, que no tiene por qué ser estático. Es muy interesante esto. Me escribe Luna de nuevo. Muy necesaria, sensible y en serio tu análisis. Gracias, Alejandro Ángel. Muy interesante presentación, Selva. Gracias a las reflexiones alrededor de la empatía. Saludos desde Bogotá. Saludos, Alejandro. Saludos, Luna. Alexandra Highland. Muchas gracias, Selva, por la reflexión. Camila Cabrera. El metaverso como la posibilidad de explorar con la seguridad que en algunos casos la realidad no nos da. Eso, muchas gracias. Me hace sentir muy bien que hayan podido entender y comprender lo que a mí me tomó mucho tiempo entender y comprender también. Espero que puedan seguir nuestro trabajo desde la NAI Estudio, que puedo asegurarles que con mi compañera Natalia y con el equipo de mujeres y disidencias con las que trabajamos, nos esforzamos por generar espacios que tengan esas mismas lógicas. Le invitamos también a los compañeros que lo están viendo desde México, en la Ciudad de México, a ir a visitar IFA, que va a estar en exhibición desde el 8 hasta el 23 de octubre, si no me equivoco, María. Sí, aquí en MOOC, bueno, igual en nuestras redes les compartimos la imagen donde está como toda la información para que puedan asistir a la experiencia Haifa. Y bueno, de igual forma, agradecer a toda nuestra audiencia por todas las preguntas. Selva, muchas gracias por este espacio, por tomarte este tiempo con nosotros, de compartir tus experiencias. Muchas gracias de parte de todo el equipo de VRFest. Muchas gracias, Selva. No sé si quisieras compartirnos tus redes sociales. Sí, claro, nos pueden seguir en Instagram, somos estudio, sin la E, solo la S, estudio.nanay. Nuestra página web es nanay.studio, así de simple. Dejé mi correo en la última slide de la presentación, pero si nos quieren contactar y no lo notaron, a través de las plataformas que les acabo de nombrar, pueden contactarnos igual. No solamente para conocer nuestro trabajo, si ustedes trabajan en metaverso, en informática, en tecnología, en programación, en dirección de arte, en animación, escríbanos. Siempre buscamos ampliar nuestro rango de colaboradores, no solamente en Chile, ni en Latinoamérica, en todo el mundo. Claramente buscamos, ojalá, trabajar con otras cuerpas que se acercan a lo que ya les he estado diciendo durante esta conferencia, pero de no ser así y están interesados en sumergirse inmersivamente en lo que significa trabajar con mujeres y disidencias, invitadas están también. Muchas gracias de nuevo a Gaby y al equipo de VRFest, felicitarles por estos días que van a tener de conferencias virtuales, están todas buenísimas, no se las pierdan, una cantidad de compañeras hablando sobre cosas muy importantes, proyectos que de alguna manera están cambiando cómo Latinoamérica percibe las nuevas realidades. Gracias a ti también, Mario, y a tu equipo por esta invitación y espero que podamos encontrarnos prontamente en el DF.
para poder seguir trabajando juntos y colaborando. Sí, claro que sí, Selva. Muchísimas gracias